incumplimientos de los contratistas hacia lo que tiene que ser establecido en los contratos correspondientes, las sanciones a funcionarios o empleados públicos, las sanciones a adjudicatarios y contratistas, enajenación de bienes del Estado, concesiones, y ya está complicada la lectura ahí, el sistema Guatecompras, que es un procedimiento, y de último, ahí estamos, Guatecompras. Sigamos, por favor. Vamos a tratar de resumir lo más posible en virtud del tiempo que tenemos. Entonces vamos a decir que la licitación es un régimen de contratación del Estado que es obligado cuando el monto de la contratación excede de 900,000 quetzales y no importa el límite. Su base legal está desde el artículo 17 al 37 de la Ley de Contrataciones del Estado. Hay otras normas que se aplican al efecto, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa en este momento es conocer que en esos artículos vamos a encontrar lo que necesitamos para poder llevar a cabo un proceso de licitación. Sigamos. La cotización, lo mismo, es un régimen de contratación, pero aquí la diferencia es básicamente el monto. El monto va de 90,000 quetzales, un centavo, a 900,000 quetzales. Y lo vamos a encontrar desarrollado en el artículo 38 al 42 de la misma Ley de Contrataciones del Estado. Las modalidades específicas encontradas en el artículo 43 van a ser baja cuantía. ¿Qué es una baja cuantía? Siempre es una modalidad de contratación, pero las bajas cuantías van de las contrataciones o compras hasta 25,000 quetzales. ¿Qué significa esto? Acá no hay un procedimiento establecido en la ley, sino que este procedimiento va a ser de conformidad con las necesidades de cada entidad contratante, que implica que las autoridades donde se realice ese tipo de compras tendrán que tener en su manual de procedimientos el proceso para poder realizar ese tipo de compras. Lo mismo sucede con la compra directa. La compra directa va a realizarse de 25,000 quetzales, un centavo, a 90,000 quetzales, porque luego empieza la cotización. Algo importante dentro de estos dos, regresemos por favor, dentro de estos dos procedimientos, la compra, para que no exista fraccionamiento, puede dividirse de forma cuatrimestral, tanto de baja cuantía como compra directa. Es decir, que el Estado puede comprar hasta 25,000 quetzales de un mismo producto cada 4 meses. Pero ojo con esto, cuando refiero a un mismo producto, hay características que, aún siendo productos de la misma naturaleza, pueden ser diferentes. Voy a poner 2 ejemplos. El Estado requiere comprar mucho llantas para sus vehículos, pero vamos a encontrar en que las llantas son RIN 13, RIN 14, RIN 15, RIN 16, 17, etc. Entre una llanta RIN 13 y RIN 15 encontramos un producto de la misma naturaleza, incluso dentro del mismo renglón presupuestario. Pero tratemos de poner una llanta RIN 13 en un carro RIN 15. ¿Podemos? Entonces no es el mismo producto. Consecuentemente vamos a poder contratar 25,000 quetzales de llantas de RIN 13 y 25,000 de llantas RIN 15 en un mismo cuatrimestre, sin que por ello sea un fraccionamiento. Otro ejemplo más sencillo. En escuelas, en educación física, suelen comprar muchas playeras. Y las playeras tienen talla S, M, L, XL. Pasa exactamente lo mismo. Entre una talla S y una talla L ya no tenemos el mismo producto. Vamos a encontrar un producto de la misma naturaleza, pero no es el mismo producto, derivado de lo mismo. Consecuentemente vamos a poder hacer contrataciones hasta 25,000 quetzales en un cuatrimestre de productos distintos. Si podemos hacer un producto competitivo, hagámoslo, porque en la discrecionalidad radica mucho la corrupción. El proveedor único. Este es un proceso muy interesante. La ley refleja 3 escenarios para que se pueda realizar un evento de proveedor único. El primero es que vamos a hacer un proceso previo a la contratación, donde en teoría solo exista un proveedor
en el Estado que quiera venderle al Estado, en un proveedor en el país que quiera venderle al Estado. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es una publicación en el Diario de Centroamérica donde se mantiene un plazo de 5 días para la presentación de una manifestación de interés. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona interesada en venderle al Estado como proveedor único tiene que pronunciarse en esa convocatoria. Y aquí se presentan los escenarios. Uno es que no se presente nadie. Cuando no se presenta nadie, el Estado queda en la libertad de poder contratar con cualquier persona. 2, que se presente una sola persona y esta persona puede ser declarada como proveedor único. Y otro escenario es que se presente más de una persona interesada en venderle al Estado. Y ahí desaparece la figura de proveedor único, porque en ese momento ya tiene que hacerse un proceso normal de cotización o licitación, dependiendo cuánto es lo que vayamos a gastar en lo que estamos necesitando en ese momento. Luego viene arrendamiento de bienes muebles o equipo. No existe realmente un procedimiento que se llame, una modalidad de compra que se llame arrendamiento, así literalmente, porque la modalidad va a ser una cotización o una licitación dependiendo de lo que vamos a arrendar. Por ejemplo, voy a pensar en maquinaria. Si vamos a rentar maquinaria, el proceso va a ser, si el arrendamiento dentro de un año va a ser por 1.000.000 de quetzales, ¿qué proceso tenemos que hacer? Con base a lo que acabamos de aprender o repasar, va a ser una licitación. Si la renta va a ser por menos de 900.000 quetzales, vamos a hacer una cotización. Entonces la modalidad de contratación es cotización o licitación. Lo único es de que la ley hace esa diferencia por algunas situaciones que se dan puntualmente en el arrendamiento de equipo, porque lleva características especiales que hay que desarrollar, y ahí solo tenemos que leer el artículo 43 de la ley y ya sabemos qué es lo que necesitamos agregar a las bases para poder realizar el evento de cotización o licitación dependiendo de la necesidad. Incluso puede ser una baja cuantía o una compra directa, que no hay ningún problema. Luego tenemos, dentro de las modalidades específicas, el arrendamiento y adquisición de bienes inmuebles. Esto es curioso, porque generalmente las instituciones del Estado necesitan un arrendamiento específico. Eso ya no es competitivo, el Estado puede ir y rentarlo y asunto resuelto. Lo único que va a necesitarse en este caso es que el Estado demuestre que no cuenta con lo que necesita arrendar para lo que necesita hacer. Y luego es que el precio se encuentre en un precio real apegado al mercado local. Y por último tenemos los dragados. Los dragados es una situación particular que generalmente se da en el Ministerio de Caminos o las municipalidades con relación a los ríos. Entonces ahí está regulado como una modalidad específica donde el Estado no puede hacer un proceso de licitación, sino que tiene que realizarlo por sus propios recursos y en todo caso podrá rentar la maquinaria para poder realizarlo. Si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, no tengan pena. O bueno, me dicen que va a ser al final. ¿Cuáles son los casos de excepción enumerados en el artículo 44 de la ley? Los estados de excepción declarados conforme a la ley del orden público. ¿Recordarán nuestras leyes constitucionales? Sí. Dentro de esas está la ley del orden público. Hablamos ya de la jerarquía de las normas. ¿Qué jerarquía tendrá la ley del orden público versus la ley de contrataciones del Estado? Una norma superior. Entonces vamos a citar ejemplos que en Guatemala son recurrentes. Cuando hay un desastre natural, el Ejecutivo en Consejo de Ministros decreta, ¿sí?, un estado de calamidad, y en ese preciso momento esa norma adquiere una característica particular de constitucional porque deriva de una norma constitucional y en ese momento es superior a la ley de contrataciones del Estado. Y ahí es donde se rompen esquemas. Ahí ya no vamos a revisar la ley de contrataciones del Estado, sino que lo que establezca el decreto en particular. Y las entidades tendrán que desarrollar un procedimiento para la implementación de ese estado de calamidad o de esa norma
dentro de sus propias instituciones, siempre y cuando se apegue a ese decreto gubernativo. Luego tenemos en el Ministerio de Salud Pública y en el ICS, cuando hay compras al amparo de tratados internacionales. Aquí es común ver, por ejemplo, a UNOPS, que realiza contrataciones para el ICS, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, básicamente en medicina, y entonces ellos no hacen una licitación propiamente dentro de sus instituciones, sino que es esta organización la que se encarga de realizar las contrataciones. En teoría, mejoran la calidad y mejoran los precios, pero no voy a hablar de eso. Eso es una situación compleja, que tiene que ver con la transparencia, sí, pero es delicado. Es cuestión de que cuando estemos dentro de esas instituciones, asesorando esas instituciones, pongamos ojo en eso y digamos, esto es correcto o esto no es correcto. Cuando llegué al ICS, mi primera sorpresa fue que me dijo el gerente: necesito una reunión con usted y con todos mis asesores jurídicos. Jesús, 24 abogados en la reunión, su servidor, a hablar un poco sobre este tema. Y mi primer confrontación fue cuando yo dije: es ilegal lo que hacen en la delegación de las funciones del gerente hacia los subgerentes. Y me eché de enemigos a 3. Ahí así, bien difícil. Fue una situación crítica. Le dije: aquí la ventaja es que han tenido a la Contraloría y no se los ha reparado, porque la delegación de las funciones de un funcionario público deben estar reguladas en la ley, artículo 154 de la Constitución, principio de legalidad. Las autoridades son depositarias de la ley y tienen que actuar con base a lo establecido en la ley. Si no está, no se puede hacer. Hay situaciones excepcionales donde el derecho administrativo se queda corto con la acción administrativa, y ahí sí no hay un fundamento legal, pero cuando existe fundamento legal no se puede violar esa disposición. Entonces, de esa cuenta, pues hay que revisar cuando seamos asesores y profundizar sobre ese tema. Luego tenemos las adquisiciones en el extranjero, que básicamente lo tenía en los procedimientos anteriores y está regulado en el artículo 5. Y esto es complejo, porque es increíble que en la ley esté redactado que no se puede adquirir nada en el extranjero que exceda de 900,000 quetzales. No lo dice de esa forma, pero sí establece que solo se puede comprar hasta por lo que signifique la cotización, y entonces estamos hablando de 900,000 quetzales. Me llamaron de Aeronáutica Civil en una oportunidad y me dijeron: Lic, tenemos un problema. En Guatemala se necesitan 2 motobombas especiales. Guatemala no las tiene. Cada vehículo de esos costaba más de 5 millones de quetzales. ¿Y en qué momento lo podrían comprar si la ley no se lo permitía? Y había un problema. Esto no es propaganda. Iberia, una de las empresas más grandes que viene a Guatemala, exigía a través de los protocolos que existen ese tipo de vehículos para que pudieran venir a Guatemala. ¿Y qué hacía Guatemala? Se inventaron las motobombas, pintaron unos de esos de que van a repartir agua ahí a las municipalidades, y ahí están, pues. Pero no es la gracia, ¿sí? Así subsanaron y hicieron creer que eso era eso. Pero a la fecha no han podido comprar ese equipo. Complicado, y así son nuestras leyes. Entonces hay que trabajar mucho, y cuando estén en el Congreso, cualquiera de ustedes, piensen en eso. Hay que modificarlas cuando tengamos que modificarlas, y para modificarlas, pensemos, tenemos que ser técnicos, tenemos que saber. Acuñación de moneda y otros por parte del Banco de Guatemala. Un tema muy particular que solo compete al Banco de Guatemala, y eso es cuando vamos a hacer más plata y eso genera inflación y no sé cuántas otras cosas más, pero bueno, es un caso de excepción. Servicios técnicos y profesionales, una práctica muy recurrente en el Estado. Pregunto, ¿quiénes de ustedes dan asesoría a alguna entidad del Estado? Levántame la mano. 1, 2, 3. Ya, 4. Bueno, es muy común ver en el Estado que estamos siendo contratados bajo el renglón presupuestario 029, contratación de personal, y también encontramos contrataciones en el subgrupo 18. A eso se refiere esto. Para esto no se requiere competitividad, sino que únicamente cumplir con el perfil o los términos de referencia que la entidad contratante requiera
para poder optar a este tipo de servicios que no forman una relación laboral, entre comillas. En el ejercicio profesional hemos ganado casos 029 y en su grupo 18. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por la forma de contratación, por la forma de relación que existe entre la persona que se contrata y la institución, porque el contrato de trabajo, y ahí pues nuestro magíster nos puede corregir mejor, es suficiente con que existe una relación de dependencia, que existe un salario, que los sujetos, hay quienes hasta marcan bajo esos renglones y entonces generan la relación laboral, y ahí los casos son muy fáciles de poder ganar y existe jurisprudencia al respecto, ¿verdad? Luego estamos en las contrataciones que se pueden realizar por excepción en el Tribunal Supremo Electoral. Ojo con esto, en ninguna fase del periodo el Tribunal Supremo Electoral va a hacer procesos por excepción, excepto cuando se encuentren en el periodo de elección, nada más. Entonces, por la premura, por cualquier cantidad de cosas, ellos pueden contratar de forma directa, pero siempre tienen que tener dentro de su institución, en el manual de procedimientos, cuál es la forma de actuar para esas contrataciones. Y aquí es común que nosotros veamos que cuando van a haber elecciones necesitan mesas, necesitan sillas, necesitan atriles, necesitan esas cositas que dividen para que uno vote secretamente. Sí, es que yo me río de esto también, porque aquí hay dos cosas. Nosotros votamos o elegimos. Yo digo, nosotros votamos porque elegimos. ¿Quién de ustedes quiere ser diputado ahorita en las próximas elecciones? No, sí, digo, yo de repente quisiera para formar las leyes, pero puedo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo me van a elegir? Entonces no elegimos, votamos, ¿sí? ¿Por qué? No es tema de esta sesión. Y luego vamos a encontrar, en casos de excepción, situaciones bien importantes, que no necesitan, por ejemplo, un proceso de contratación pública, el consumo de energía eléctrica, el agua potable, la extracción de basura y telefonía fija, ¿sí? Entonces, ¿por qué no vamos a estar cambiando teléfonos a cada rato? La telefonía fija, el agua solo se obtiene de una fuente y ahí está. Igual la energía eléctrica, aquí tenemos algunas empresas, pero acá nos abastece ¿quién? La empresa eléctrica, el INDE, Licorsa, no sé cuál la otra. Entonces, esos son los casos de excepción. Sigamos, por favor. Las impugnaciones, que son medios de defensa de las personas que se encuentran afectadas por la decisión de las autoridades, las encontramos dentro de la ley de contrataciones. Sin embargo, este es un tema que el licenciado nos va a tocar, así es que va a ser un pincelazo nada más que yo voy a hablar al respecto, donde tenemos que revisar algunas situaciones puntuales particulares derivadas de la ley de contrataciones del Estado. Entonces veamos brevemente el recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. La reposición contra las resoluciones dictadas por el ministerio, por los ministerios y contra las dictadas por autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas. Se aplica la ley de lo contencioso administrativo. Decreto 119/96, que establece los requisitos de toda solicitud, el trámite y diligenciamiento de los recursos administrativos aludidos, salvo una excepción, y es el único caso: el tiempo que se tiene para la presentación de estos recursos. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar un recurso administrativo? 5 días. Y en el caso de la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, 10 días. El único caso. Pero como insisto, esa parte ya le tocará a nuestro apreciado colega, y es importante que lo sepamos porque acá estamos viendo la ley de contrataciones del Estado, se aplican estos recursos con esa única variante. Otra herramienta que tienen los proveedores o las personas que se consideren afectadas por las decisiones de la administración son las inconformidades. La inconformidad constituye una herramienta de defensa para que las personas con interés y que estén legitimadas dentro del proceso puedan hacer valer
su desacuerdo con la decisión tomada en la adjudicación o en la aprobación de la adjudicación, o por cualquier otro acto que provenga de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Cualquier persona en particular puede estar legitimada, pero entonces hay que pensar qué es estar legitimado. Pero ya me estoy metiendo al otro campo y entonces vamos a dejarlo ahí. Solo vamos a partir de que estar legitimado es como que si yo tenga interés en esto. Y yo me pregunto, si ahorita hay un proceso de licitación en la municipalidad de aquí de Guatemala, yo vivo en San Lucas, Zacatepeques, ¿puedo presentar una inconformidad? ¿No participé dentro del proceso? ¿Me da legitimidad? Sí me da legitimidad y les voy a decir por qué. Porque a mí me interesa la forma como estén ejecutando el presupuesto y yo pienso que lo que está haciendo ahí la municipalidad está sobrevalorado, hay corrupción. Entonces sí puedo, me legitima como ciudadano. Entonces la ley en determinado momento es un tanto extensa y yo creo que eso cae dentro de la ambigüedad y debería ser un poquito más específica. Yo considero que las inconformidades deberían presentarlas únicamente las personas que participan dentro del evento, porque de lo contrario una inconformidad puede frenar la acción pública y entonces vamos a tener complicaciones. ¿Por qué razón? No vamos a dejarla trabajar y no se trata de eso. Para eso existe otro tipo de procedimientos para poder denunciar una situación anómala, pero no una inconformidad. Entonces creo que está mal redactada, pero sí está. Por favor. Los órganos. Hay que entender entonces que dentro de la ley de contrataciones ya vimos procedimientos, ya vimos recursos, ya ahora nos toca ver los órganos. Y ahí vamos a encontrar autoridad superior y autoridad administrativa superior. ¿Y a cuenta de qué? O sea, lo único que hacen es confundir a la gente, porque ni siquiera la ley desarrolla qué debemos entender por autoridad administrativa superior, porque en el artículo 9 de la ley vamos a encontrar una parte donde dice y cuando actúan en su calidad de autoridad superior, o son autoridades superiores o son autoridades administrativas superiores. Entonces vamos a tener que investigar un poquito en la Constitución para ver qué es lo que podemos entender como autoridad administrativa superior. Y vamos a encontrar dos tipos de autoridades en la administración pública dependiendo de la naturaleza de la entidad. Y vamos a encontrar entidades que tienen una autoridad colegiada y una autoridad individual. Por ejemplo, los ministerios, su autoridad superior es la autoridad individual. ¿Y quién es la autoridad administrativa superior entonces? No lo desarrolla la ley, no lo dice. Y tenemos que adivinar que son los ministros, ¿verdad? Pero no está establecido. En una entidad colegiada sí podemos verlo. Ejemplos de entidades colegiadas: el IX, el Banco Guatemala, la Universidad de San Carlos, las municipalidades, el Infom, por ejemplo, el FHA, el Crédito Hipotecario Nacional. Ellos tienen juntas directivas o consejos y esas son las autoridades superiores. Y la autoridad administrativa superior viene a ser la autoridad individual que ejecuta las decisiones de la autoridad superior. Y entonces aquí sí podemos establecer una pequeña diferencia, que la autoridad que toma las decisiones es la autoridad superior y la autoridad que ejecuta esas decisiones será la autoridad administrativa superior. Pero la ley de contrataciones del Estado lo remite a una situación muy particular, y es que las autoridades superiores van a resolver sobre cualquier tema que exceda de 900,000 quetzales en atención a la ley de contrataciones del Estado, porque obviamente están para más, y las autoridades administrativas superiores cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. Pero aquí viene algo complejo en la aplicación de la ley, y me topaba con la Contraloría, y eso es complicado. En una obra hay documentos de cambio, órdenes de trabajo extra, órdenes de trabajo complementario, pero este cambio era de, inventémonos el monto, 150,000 quetzales. ¿Quién aprobaba esa orden de cambio? En una licitación, ¿la autoridad administrativa superior o la autoridad superior? Pensemos en una municipalidad: autoridad superior consejo, autoridad administrativa superior alcalde, y en su defecto los gerentes de empresas de las municipalidades. Aquí hay una confusión,
porque se crean gerentes generales de la municipalidad, pero para mí eso no es técnicamente correcto, porque esto es generar una doble función que recae tanto en la gerencia como en la alcaldía. Entonces la ley sí hace la aclaración, pero no se interpreta de esa forma, porque la ley dice de empresas. Ejemplo, Empagua, Emixtra y esas empresas que se crean dentro de las municipalidades, donde tienen su propia estructura administrativa y su autoridad administrativa es una gerencia, por ejemplo. Entonces, en este caso particular, ¿qué les decía? ¿Quién aprueba ese documento, esa orden de cambio, ese trabajo extra? ¿El consejo o el alcalde? Pues dicen que el consejo. ¿Por qué razón? Porque el proceso es una licitación, pero si dice la ley que su actuar obedece al monto de lo que se está realizando en ese momento, pues yo diría que el alcalde. Que lo haga el alcalde y la Contraloría lo sanciona a uno. Entonces, si son asesores, yo les sugiero no se metan a esas honduras y que mejor lo resuelva el consejo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ser asesores. Vamos a tener que sacar del atolladero a nuestras autoridades en determinado momento, estemos trabajando como asesores, y lo vamos a hacer así. O nos piden una consultoría. Miren, el trabajo de abogado es bendecido, decía la licenciada. El campo es inmenso. Luego vemos las juntas de licitación. Las juntas de licitación son un órgano dentro de la administración con autonomía, tanto de cotización como de licitación, como de calificación, porque no pueden actuar bajo la dirección de cualquiera de las autoridades. Por lo tanto, son órganos autónomos dentro de la misma institución, porque son órganos de decisión. Entonces, ¿quiénes son los de la Junta de Licitación? Son un grupo de 3 personas titulares y de 2 suplentes que van a conocer de un proceso determinado. Lo mismo pasa con la de la cotización y la de calificación, les voy a hacer las diferencias luego, pero el objetivo es el mismo, que van a recibir, calificar, adjudicar o rechazar un negocio determinado. Ante esa decisión no caben los recursos administrativos, porque por eso existe la inconformidad, y ahí es donde les decía que debe desarrollarse de mejor forma esa expresión de inconformidad. ¿Por qué no se puede interponer un recurso administrativo en contra de esto? Porque está sujeto a una decisión superior, y esa decisión superior se le denomina aprobación de las actuaciones de este órgano. ¿Y quién aprueba? Va a ser dependiendo el evento. Si es una licitación, en el caso de la municipalidad es el consejo, y si es una cotización, pues será el alcalde. Si es cualquier otra entidad autónoma, veamos, en la universidad, el Consejo Superior Universitario, y la autoridad administrativa superior será un decano. En una junta directiva de una institución, como por ejemplo el Infom, la junta directiva y la autoridad superior aprueba, y si es cotización, va a ser el gerente. Esa es la figura. Y en cualquier institución que ustedes vean, va a haber un órgano colegiado y un órgano individual. Entonces ahí va a proceder el nombramiento y la aprobación de las actuaciones de estos órganos. Entonces, tanto la Junta de Licitación como la Junta de Cotización son 2 órganos integrados de igual forma. Curioso, los suplentes sustituyen a los titulares en ausencia de estos de forma definitiva. El perfil que deben llenar los integrantes de ambas juntas es el siguiente: un perfil técnico que tiene que estar relacionado con el objeto de la contratación. Si vamos a comprar carros, pues por lo menos tiene que ser un mecánico o un ingeniero mecánico. No pide que sea un profesional universitario, pero tiene que haber también un perfil de una persona que tenga conocimiento sobre temas jurídicos. Tiene que ser un abogado, no necesariamente, porque la ley no lo exige. Y luego vemos el tema financiero, que tiene que ser una persona con experiencia en tema financiero, un contador, un auditor, lo que aplique en el momento del nombramiento. ¿Y los suplentes quiénes son? Si tenemos 3 titulares y 2 suplentes, pensemos que se nos ocurrió como autoridades que los suplentes sean un perfil jurídico y un perfil financiero. Pero si la persona ausente en determinado momento es el técnico, ¿quién lo sustituye? Y en ese momento carece de objetividad que solo existan 2 suplentes. En teoría lo hicieron por la cantidad de personas que tienen algunas entidades que no son suficientes para poder integrarlas, y de esa cuenta dejaron 5 en lugar de 6.
Las juntas de calificación son básicamente las que conocen los contratos abiertos, que estos son eventos o procedimientos que no se realizan en las entidades propiamente, sino que se realizan en el Ministerio de Finanzas Públicas, y ahí se forman las juntas de calificación con integrantes de entidades que están solicitando ese contrato abierto. ¿Cuál es el contrato abierto? El contrato abierto es cuando las entidades no quieren seguir cotizando o licitando sobre un producto específico porque es muy recurrente y tienen problemas para el proceso, porque un proceso de cotización nos dura 4 meses y una licitación 6 meses cuando bien nos va. Entonces, ¿qué implica? Que si empezamos en enero, terminamos en junio y lo necesitábamos en marzo. Entonces, el contrato abierto sirve para salvar este tipo de cosas. Por ejemplo, las municipalidades requieren mucha compra de tubería PVC. Crean un contrato abierto 2 municipalidades o 2 entidades, se hace ese contrato abierto y en esa figura puede ir a contratar cualquier entidad del Estado sin necesidad de un proceso de cotización o licitación. Entonces, para eso sirven las juntas de calificación. Luego, otro órgano que encontramos dentro de esto son las comisiones receptoras y liquidadoras. Muy importante el papel de estos órganos. Ellos tienen que darse cuenta de qué fue lo que se solicitó, qué fue lo que se adjudicó y qué es lo que están entregando, porque eso tiene que coincidir exactamente. Si eso no coincide, ellos ya no pueden recibir. Cuando ellos reciben, se hacen responsables de todo ello y luego tienen que llegar a un proceso de liquidación donde se tiene que establecer: el contratista ya entregó todo y la entidad ya no debe nada, y esa es la liquidación. Cuando no existe liquidación, el contratista puede presentar una liquidación a la institución y la institución tiene que resolver dentro de los 30 días siguientes. Si no se resuelve esa solicitud o la presentación de esa liquidación se da por aprobada, y aquí vamos a tener un silencio administrativo positivo, uno de los pocos casos que tenemos, ¿verdad? Luego tenemos los registros. En Guatemala existían varios registros y ahora se concentraron todos en una entidad, que es el Registro General de Adquisiciones del Estado. Ahí están los registros de consultoría, los registros de precalificados, los registros de consultores, concentrados en un solo registro. Antes esto daba opción a demasiada corrupción. Por ejemplo, en Caminos extendían registros de precalificación a entidades que no cumplían con nada. Eran entidades de papel, incluso falsificación de documentos. Estando en una entidad, en una oferta presentaron un documento falsificado. Miren lo delicado que es esto. Y yo estuve presente dentro de eso, asesorando. El punto está en que solo participaron 2 empresas en un contrato millonario y querían que una empresa ganara y querían destronarse a la otra. Pero la empresa que en teoría debía ganar tenía un documento falso. Por casualidad y por cosas del destino, hacía unos 4 meses me habían preguntado sobre esa empresa y yo dije: esta empresa no cumple los requisitos para poder optar a este evento. Dije, cuando vi era la misma empresa, pero los precalificados en ese tiempo tardaban 6 meses o más, a menos que hubiera algún cambio, lamentablemente, y eso es nuestra realidad. Entonces hicieron un duplicado del registro, pero exacto, ¿sí? Lo hicieron con toda la tecnología, pero hubo algo en que fallaron. Había una firma que no era con electrónica, sino que había no una firma, no sé cómo se llama, pero había una que se debía hacer físicamente, y esa fue una firma que para mí estaba falsificada. Entonces yo dije: esto no está correcto, y puse a revisarme minuciosamente la certificación. Cuando vi la impresión, difería 1 segundo de la otra, de la falsa y de la verdadera, y estaba presentada como un documento original. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento de la impresión, o sea, todo estaba programado, y en el momento de la impresión, al darle el clic,
saltó el segundo en la impresión. Y en la impresión aparecía día, hora, minutos, segundos, fracciones, y ahí estaba el error. Y le dije a la autoridad, mire, esto está mal, esto es incorrecto, aquí hay una falsificación de documento y aquí tienen que hacer una denuncia. Ya no les cuento qué pasó, pero eso se da en los registros. Entonces era complicado. Al concentrarse los registros en esta entidad, creo que muchas de las cosas cambiaron. Esto fue más transparente, hay base de datos, hay una serie de cosas. Piden un montón de cosas en el Ministerio de Finanzas para poder estar registrado como precalificado, como consultor, como cualquier cosa. Entonces creo que eso es bueno para Guatemala. Sigamos, por favor. Bueno, por ahí termina mi presentación. Quisiera que volviéramos a la primera, por favor. Subámoslo, podemos subirlo, porque creo que quedó aquí abajo. No, bueno, no se puede, pero entonces se lo voy a decir, porque ahí había puesto una especie de máxima. Digamos la verdad, porque la verdad genera legitimidad. Una persona, para ser funcionario, tiene que proyectar ante la comunidad, ante las autoridades, ante quien sea, esa legitimidad. Y esa legitimidad solo la logramos a través de la verdad. No sé si el proceso de preguntas viene ahorita o después de las presentaciones. Después del desayuno. Bueno, perfecto. Traté de hacerlo lo más breve posible, tenía una hora, el tiempo como que se está complicado, y así es que si nos desarrollamos cada uno de los procedimientos, creo que nos pasamos todo el día acá. Gracias, muy amables por su atención y éxito.